pues vamos a ver aspectos éticos, aspectos sobre todo legales en derechos humanos, inclusión y género. Y vamos a iniciar con la presentación de un caso en la atención del paciente transgénero. Veremos la ética como una herramienta teórica y para la reflexión de cada uno de nosotros, para el logro de la equidad, la igualdad de género y el respeto a la dignidad humana. La diversidad de género aún, desgraciadamente, pero así es, aún es castigada en muchos países. Se les niega el disfrute de una condición de igualdad, a su derecho de vida, a su derecho a la libertad y a la integridad física. Se les despoja del derecho fundamental como son la libertad de asociación y la libertad de expresión. Se les recortan sus derechos a la vida privada, muchas veces al trabajo, a la educación y, increíble, a la atención médica también. Nos acompañan nuestros profesores, la doctora Karina López Gómez. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, cuenta con maestría y doctorado en Derecho Procesal y también es diplomada en Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia. También ella es experta en perspectiva de género en ambientes educativos y en derechos humanos sobre todo. Nos acompaña el doctor Cristian Eduardo Espejo Ortiz, quien nos presentará el caso hoy y nos invitará a reflexionar en nuestra atención, ¿verdad? La atención que otorgamos a estos pacientes. Es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, estudió medicina interna por la Universidad de Monterrey y actualmente está en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán, haciendo su especialidad en infectología, ¿verdad, doctor? Muy bien, pues Así es. nuestros profesores interesados, ¿verdad?, en que nos sensibilicemos ante esta problemática de atención hacia todos nuestros pacientes que nos llegan con diversidad de género, hagamos conciencia, reflexionemos en cómo lo estamos haciendo. Y yo me pregunto también, enfermería nos decimos muy humanas, ¿sí? Y que damos el cuidado con humanismo, ¿sí? Y pues reflexionemos si estamos aquí, si tenemos interés real por mejorar nuestra atención. Les agradezco a todas las enfermeras y enfermeros que hoy nos acompañan, porque eso habla de un interés por dar una atención más humana hacia esta comunidad. Doctor, empezamos con el caso para continuar con la doctora Karina. Pues bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas noches a quien está conectado aquí viendo el caso. Vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla. Me dicen, por favor, si se ve Sí, completita. sí se ve, doctor, sí se ve Perfecto. completita. Uh-huh. Pues, vamos a iniciar con el caso. Como tal, y lo han visto en la clase previa, tocamos puntos importantes sobre la atención integral de las personas transgénero o quien tiene una variabilidad de género. Como tal, un enfoque en lo más que podemos acercarnos hacia el área de la enfermería quirúrgica, y en esta ocasión pues vamos a ver el caso clínico. Un poquito para, como tal y como les había dicho en la clase previa, es más que nada dar un mensaje para sensibilizar y así poder dar una mejor atención. Y pues vamos a iniciar. Entonces, durante la atención hospitalaria, como eh, eh, lo hemos visto durante estas charlas, es las cosas que debemos hacer y las cosas que no debemos hacer. Como tal, ya les presenté los 4 pasos para la afirmación del género en el área de salud, que los vamos a repasar, pero es importante que siempre los tengamos en mente cada que vamos a dar una atención a cualquier paciente, en específico el tema que hablamos hoy, a las personas transgénero o que tienen una variabilidad de género. Y hay algunas cosas que no debemos hacer, por ejemplo, el menospreciar la autodenominación de las personas y imponer el nombre que nosotros queramos. O sea, siempre tiene que prevalecer la identidad del paciente sobre la del personal de salud. Esto es importante. Eh, Como tal, y para recordarle los 4 principios, el primero de ellos es
preguntar en lugar de asumir. Ya hemos visto las preguntas que podemos hacer de una forma específica y también las vamos a volver a revisar para preguntar a los pacientes sin que sea de una forma agresiva o de una forma más bien más amigable, ¿sí? Para así hacerlo de la forma más correcta. Como tal, siempre tenemos que validar la identidad de género del paciente, ¿no? Si nos equivocamos en esta validación, que no sabemos cómo preguntar, que confundimos algún término de los que ya vimos la clase pasada, pues siempre ver los errores como un área de oportunidad y no verlo, o sea, como un retroceso. Recordar y decirle al paciente, o sea, perdón, me equivoqué. Si en algo me vuelvo a equivocar, trataré de mejorarlo. Por favor, si me equivoco, corríjame. Es un tema nuevo para mí, pero estoy aquí para ofrecer la mejor atención a usted. Y por recordar lo más importante y que aplica para cualquier persona. O sea, la anatomía no define a un paciente. Nosotros no tratamos penes, no tratamos vaginas, o sea, tratamos personas como tal. Entonces eso es algo fundamental y aplica para cualquier persona independientemente de su identidad. Aquí estas son las preguntas, en las mejores prácticas que podemos hacer para tener nosotros un lenguaje adecuado con los pacientes. Como hemos visto, la primera pregunta podría ser un poco menos, por así decirlo, no llevarla a algo de género, como preguntar, hey señor, hey señora, sino, ¿cómo puedo ayudarle? Si estamos en la sala, ya el paciente va a pasar a sala de recuperación o va entrando a sala de recuperación al equipo quirúrgico, podemos decirle, su paciente está en la sala de recuperación, en lugar de decir la paciente, o la señora o el señor, o sea, un lenguaje un poco más amplio. Como tal, siempre recordar que debemos preguntar a la persona qué nombre desearía que utilizáramos con él, ¿no? Para de esta forma ser respetuoso y dirigirnos de acuerdo a su identidad y como quiere ella que le hablen, ¿no? O sea, tenemos que preguntar cuál es la identidad de género, con qué género se identifica, cuál es el sexo que se asignó al nacer, cuáles son los pronombres que prefiere él, ella o ella, ¿sí? O algún otro, y cuál es el nombre que utiliza o cuál es el que prefiere con el que se dirijan a él, ¿no? Todo esto lo vamos a reflejar en nuestro expediente. Si bien, como ya hemos visto, los expedientes electrónicos y aún en físico, en la mayoría de los hospitales en México no tienen un expediente que sea inclusivo, es decir, que podamos poner todos esos datos que nos importan a la hora de tomar decisiones a los médicos y que refleja la identidad del paciente y los derechos. Por ejemplo, este es un ejemplo de un expediente en el cual podemos o tratamos de ser inclusivos. Por ejemplo, podemos poner, o más bien debemos poner, el nombre preferido utilizado, ¿sí?, del paciente al inicio. En este caso puse el ejemplo y el nombre preferido es Marcela. Sin embargo, es importante que el personal de salud y el paciente sepa que tenemos que seguir poniendo el nombre legal. O sea, el nombre preferido no sustituye al legal por ningún punto, ni el nombre legal va a sustituir al preferido. Entonces, el expediente tiene que seguir el nombre legal. Además, conforme la identificación del paciente, podemos poner el expediente, el que le toque de acuerdo a su hospital, la fecha de nacimiento como datos importantes para la mayoría de nosotros en el área hospitalaria y para los documentos, que en este caso que es un documento médico legal, el expediente clínico, y también tendría que tener el expediente en este apartado un espacio para nosotros poner el sexo asignado al nacer, en este caso que es masculino, y la identidad con la cual se identifica a la persona, y en este caso es una mujer. Al final podemos poner un resumen tal cual como Marcela, mujer transgénero de 37 años. Sin embargo, aquí en la parte inicial de la ficha, vamos a ver más adelante que nos faltan ciertos aspectos que se deberían incluir aquí. Como tal, y en cuanto al antecedente de esta mujer, ella se realizó un implante mamario bilateral en el 86, una rinoplastia en el 89,
una blefaroplastia en el 89 igual, y ha tenido diversos lavados quirúrgicos por infecciones de tejidos blandos en los glúteos, debido a que se aplicó en una clínica ambulatoria aceite mineral para dar una transición, o sea, para tener una transición, pero en este caso, pues el aceite mineral no es digamos, algo aprobado o para realizar este tipo de transición, y al final lo que le desarrolló es algo que nosotros llamamos enfermedad por adyuvantes, y tiene induración de la piel de los glúteos, y de ahí posterior presenta unas úlceras y ha tenido múltiples lavados quirúrgicos por esto. Aparte, importante nosotros reconocer qué medicamentos está tomando en el momento para así volver a reafirmar esta cuestión de género en nuestro paciente, y vemos que tiene tratamiento con estrógenos y finasteride tamsulosina por un problema prostático. Como tal, y como muchos de los pacientes, este es un caso que hemos visto en el hospital, es que los pacientes han tenido una atención no adecuada durante este tiempo de la pandemia. La paciente lleva aproximadamente 2 años desde la aplicación del aceite con estas úlceras, y además tiene ese tiempo buscando atención, la cual no se le ha dado por cuestiones de la pandemia. Conforme han pasado los días y los meses, además ha presentado fiebre, escalofríos y artralgias en las manos. Cuando analizamos el paciente, la paciente presenta úlceras en caderas y glúteos, imposibilidad para deambular por las úlceras que tiene, por todo el problema social desde la niñez y los problemas clínicos actuales que no le permiten realizar sus actividades cotidianas. También la paciente tiene un trastorno de ansiedad y depresión, y aparte tiene datos clínicos de artritis que puede ser secundario a esta inyección de aceites y que están causando una enfermedad autoinmune. En los exámenes que le realizamos, la paciente tiene anemia, tiene una hemoglobina baja, tiene unos estudios que nos indican que probablemente tiene una infección por hepatitis C, aunque falta ver algo que llamamos carga viral, y tiene también una infección por sífilis, que esa es una infección tardía. Como tal, en el momento el área médica hace un diagnóstico de una infección de tejidos blandos purulenta asociado a los modelantes adyuvantes, en este caso aceite mineral, y pues ya vemos algunos otros: una probable autoinmunidad por adyuvantes, trastorno depresivo mayor, una anemia que tiene una infección por virus de hepatitis C y una sífilis latente que es indeterminada. Para esto, el médico tratante, en este caso, el cirujano, decide que la paciente tiene que entrar al quirófano para hacer un lavado quirúrgico para las zonas que tiene las úlceras en los glúteos. En este caso, da la indicación de colocar una sonda urinaria. Entonces, para este paso, pues le toca al personal de enfermería, ya sea que esté ya en el área del quirófano, colocar la sonda urinaria. Pero para este paso, el personal de enfermería que estaba encargado del paciente ya tomó la clase de la atención adecuada en las personas transgénero, ya sabe cómo dirigirse, cómo hablarle al paciente, cómo afirmar su identidad de género, y en este interrogatorio obtiene datos que no se habían obtenido por el médico o por el personal inicial que realizó la historia. Al momento de decirle y que tiene una buena relación con el paciente, la paciente además le dice que aparte de la transición hormonal, ha tenido una transición quirúrgica, es decir, tiene una vaginoplastia. Y en los primeros años, cuando le realizaron la vaginoplastia, tuvo una estenosis ureteral. Entonces, ahí ustedes detectaron, al tener una buena relación enfermería-paciente, por tener una buena aplicación de los procesos de afirmación de género y una buena calidad en la atención del paciente, obtuvieron estos datos, y como tal,
van a identificar que la paciente requiere una atención especializada, es decir, que necesita que un experto le coloque una sonda urinaria. En primera, porque recordemos que la anatomía por una vaginoplastía es diferente y aparte ha tenido una estenosis ureteral. Y todo esto lo logró el personal de enfermería al tener una adecuada relación, al afirmar el género del paciente, ¿sí? Y muchas veces esto es lo que sucede en los hospitales. Nosotros en el área médica hacemos el interrogatorio y tenemos un montón de ingresos, pero el personal de enfermería es quien mayormente pasa el tiempo con el paciente, son quienes más tienen el trato humanista, quienes más platican con el paciente y sacan más datos. Y vean, en esta ocasión, al tener todas estas cuestiones claras sobre la atención integral de las personas transgénero, tienen una relación adecuada con el paciente y además le van a dar la atención específica que necesita, adecuado a las necesidades, que no se vio antes. Y ustedes lo lograron haciendo estas cuestiones que hemos visto en las dos clases. Como tal, ustedes, y lo que ya les he repetido, a este punto que va a entrar la paciente a la cirugía de lavado quirúrgico de las úlceras en glúteos, ustedes ya al darle un trato adecuado, pues ya han aplicado los principios de la afirmación de género en el personal de área de la salud. Su relación con el paciente es más estable, es más unida y da mucho más, aporta mucho más que tener una relación un poco más distante. Como tal, en este punto se han logrado romper ciertas barreras que ya las hemos visto. O sea, a pesar de que seamos personal de la salud, tenemos muchas barreras que nos han prácticamente llevado en el constructo social de la cis heteronormatividad, del cisexismo, lo que ya vimos en la clase pasada, y a pesar de todas esas barreras, ustedes lograron romperlas, obtienen mayor información y dan una mejor atención al paciente. Además, como ya lo vimos, cumplen con las recomendaciones de los derechos humanos de las personas transgénero, transexuales y transvestis, que ya las vimos, que están en estos documentos de la CNDH para que el personal de salud los lleve a cabo en el área médica. Posterior, ya en la estancia en quirófano, pues el procedimiento se llevó de forma rutinaria, no hubo ninguna complicación, la paciente pasa al área de recuperación. Como tal, en el área de recuperación, si bien no podemos tener un cuarto aislado o un cuarto preferente, como ya lo vimos, que es lo adecuado en una persona transgénero, pues podemos tener ahí las cortinas, podemos tener sábanas que no impidan que el paciente esté con los otros pacientes. Pero como vemos es un procedimiento relativamente sencillo y pues la paciente va a egresar por otro piso. Y el siguiente paso pues es entregar al paciente. Para esto, y creo que es algo muy relevante, la mayoría tiene personal escolar, quien realiza el servicio social, quien está todavía en la universidad. Y entonces ellos, y como ustedes lo hicieron en la escuela, o sea, ¿quién no tenía el ejemplo de yo quiero ser como tal enfermero? Yo quiero ser como tal enfermera. O sea, la capacidad que tiene para la resolución de los problemas, para canalizar, para poner una sonda nasogástrica, una Foley. ¿Cómo trata al paciente? O sea, ¿cómo lo escucha? ¿Sí? ¿Cómo hace la administración correcta del medicamento? O sea, la relación que tiene ahí y cómo está al pendiente de todo. Así, el personal escolar, al verlos a ustedes realizando estas estrategias para la atención de las personas transgénero, o sea, vamos a lograr que esta atención se normalice, que sea igual para todas las personas, en especial para las personas transgénero. Y así ustedes van a cumplir con los cuidados, los estándares, con los mayores estándares de calidad en la atención, y van a ser un ejemplo hacia el personal de información. Entonces, el ejemplo y la enseñanza que nosotros tengamos a las nuevas generaciones es lo que nos va a ayudar a que tengamos una mejor atención en un futuro.
Y lo mismo con los compañeros. Es decir, el mensaje ahorita es que ustedes con el ejemplo empiecen a sensibilizar al personal que está alrededor, comiencen a inculcar esa idea de la atención integral con una perspectiva de género para que al final podamos obtener la atención a todas las personas de manera igualitaria, adecuada a sus necesidades, ¿sí? Y que no tengamos ninguna complicación o queja que vamos a ver un poquito más adelante, en la siguiente charla, de las que nos pudieran suceder, ¿no? Es importante esto porque como tal no significa que a alguna persona que realice o que no realice este proceso de afirmación de género adecuado o el trato adecuado a una persona transgénero, quiere decir que va a llevar un castigo. No, hay que tomarlo, como les había dicho, como el error, como una herramienta de aprendizaje. Pero si sabiendo estas reglas, aún el personal decide no hacerlo, pues ya se tendrán que entrar a las instancias con las jefaturas más cercanas, posterior, en algunas otras instancias médicas, donde se meten o se llevan a cabo las quejas de los pacientes y evitar llegar a algo legal. Como tal, este es el caso clínico que les quería presentar. Es un caso clínico pequeño, sencillo, pero el objetivo principal, como les decía, es la sensibilización, ¿sí? En el área de quirófano con estos pacientes. Entonces, no sé si esperamos a las preguntas al final o que sean en este momento. Doctor, las dejamos al final, ¿sí? Para Perfecto. que ya en la mesa de análisis ambos van a tener ese espacio y respondemos todas las que ya hay por aquí. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Creo que sí, cabe mencionar la sensibilización en nosotros, ¿sí? Bueno, pues voy a dejar de compartir la Muchas pantalla. gracias, muchísimas gracias por el caso. Karina, doctora Sí, Karina, aquí estoy, ya lista, muy continúa. atenta. Adelante. Yo quiero agradecer la claridad de exposición de su caso al doctor, porque me da la pauta directa a entrar de lleno a este tema que es complemento a la primera sesión que tuvimos cuando hablé con ustedes sobre el derecho a la igualdad, la no discriminación y la atención de los pacientes, que era importante que para poder cumplir con este estándar de derechos humanos en la atención como prestadores de servicio a la salud, ustedes realizaban ejercicios de reflexión personal a fin de identificar si algún prejuicio inconsciente mermaba la atención que ustedes como prestadores de servicios de salud daban a algunos pacientes que de manera consciente o inconsciente ustedes podían rechazar por esa ser diferente a lo que ustedes de manera individual consideran aceptable o no aceptable. Pero como ya eso lo vimos en la clase anterior, hoy vamos a hablar de la progresividad de este derecho a la igualdad y no discriminación, que el doctor Cristian hizo de manera muy clara, mencionó de manera muy clara, aunque claro en terminología para un lenguaje médico, que es el derecho a la identidad autopercibida. El derecho a que te nombren como persona integrante de la comunidad de género diverso, cómo tú te construyes hacia el exterior, cómo tú te quieres presentar hacia el interior, hacia el exterior. Aunque esta no coincida con tu sexo biológico, es un derecho que es reconocido por nuestra Constitución como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad. El derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho que tutela ampliamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus criterios, considerando que se desprende de la dignidad humana. Y como ustedes recordarán en nuestra clase anterior, hablar de la dignidad humana es hablar en la equivalencia al respeto a todos los derechos humanos que tenemos todos, las personas que habitamos en este planeta, pero además de la mano de la autonomía y la voluntad, el reconocimiento y el respeto irrestricto a esa libre autodeterminación, de la mano del respeto irrestricto a la dignidad humana, nos lleva a un derecho que es de construcción jurisprudencial, se denomina de esta manera,
porque no existe un artículo que lo defina como tal en la Constitución, pero es la Suprema Corte de Justicia quien tutela libertades amplias en el desarrollo de la vida de las personas a través de este desarrollo, de este derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Me permito hacer una referencia textual de un criterio de la Suprema Corte que nos señala que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es la libertad de escoger la apariencia personal, así como la libre opción sexual, ya que se considera que son las formas en las que una persona desea proyectarse y vivir, y por tanto, solo a ella le corresponde decidir libremente. Esta concepción del derecho al libre desarrollo de la personalidad es una concepción muy relacionada, encaminada precisamente a al siguiente concepto del cual les voy a hablar, que es el derecho a la identidad de género. El derecho a la identidad de género es el derecho humano que tienen todas las personas de presentarse ante la sociedad de la manera en la cual una persona se asume a sí misma. Este derecho es precisamente uno de los avances en esta progresividad del derecho a la igualdad y no discriminación que se reconoce ya en los integrantes de la comunidad de personas trans y comunidades de género diverso, porque finalmente quizá su construcción de género, su presentación de género, su expresión de género, su identidad de género no coincida con el sexo biológico. Entonces, nosotros tenemos el deber y la obligación de respetar la manera en la cual esta persona se presenta hacia el exterior, cómo ella se asume y cómo se identifica hacia el exterior. Como bien decía el doctor Christian, si mal no recuerdo, esta persona era una persona que se manifestaba como persona en mujer, ¿verdad? Aunque tenía por ahí una identidad, un sexo biológico distinto, y ella utilizaba su nombre social, que es el término que le señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos a este nombre con el cual se genera a través de la identidad autopercibida, como Marisela, si mal no recuerdo. Es precisamente este caso tan claro y tan buen ejemplo que nos da el doctor Cristian, el que me permite a ustedes decirles que precisamente el deber que ustedes tienen como prestadores de servicios de salud, de llamar a las personas que integran la comunidad trans o comunidades de género diverso con el nombre que ellas se autodenominan, no es un deseo, no está en su voluntad, sino que es algo que estamos obligados a hacer, porque forma parte del respeto a los derechos humanos de las personas trans y comunidad de género diverso. Precisamente va de la mano del derecho a la no discriminación, a la igualdad, ya que se desprende, considera la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el no reconocer esta identidad autopercibida en las personas trans es una forma de violencia y discriminación, que limita que limita el acceso a los derechos humanos de las personas. Ya sabemos, recordemos que en la primera clase les dije que cuando se discrimina se niegan derechos, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de la comunidad de géneros diversos, pues hablamos de una comunidad que ha sido vulnerada de manera muy amplia, más que por limitaciones normativas, por construcciones culturales. Vuelvo a repetir lo que dije en mi primera sesión. El sistema normativo de protección de los derechos humanos en México es amplio, progresista y protector. Va desarrollando en esta progresividad de perfeccionar los derechos humanos de las personas más vulnerables, como es precisamente el grupo de comunidad de género diverso, visibilizando necesidades específicas y a partir de esto diferenciar y producir derechos que tengan un impacto directo en la vida de estas personas para garantizar el respeto y respeto a su dignidad humana. Llamarlas como ellas se denominan, aun y cuando no conste todavía en sus datos identitarios o en sus registrales ese nombre, es decir, que haya una no coincidencia entre el nombre con que se presenta la persona de comunidad de género diverso, que pudiera ser Rosa,
y en su expediente aparece el dato de José, bueno, pues nosotros tenemos el deber legal de referirnos a ella con el nombre con el cual se identifica, a ella o a él, dependiendo de la manera en la cual se construye o se presente la persona y de la expresión sexual con la cual ella decida manifestarse ante la sociedad. Bien, para seguir en este análisis de derechos, que es precisamente el área en la cual yo me desarrollo, quiero hacer mención de los datos que, bueno, no son nada alentadores. Sin embargo, México tiene una palomita en avance en cuanto a el reconocimiento al derecho a la identidad autopercibida en la comunidad de género diverso, y esto nos reconoce la Corte Interamericana en un informe que me voy a permitir para mencionarles a ustedes algunos datos para que nosotros entendamos de dónde nace o por qué debemos de respetar este nombre social, que es así como se denomina, y que debemos de mantener la confidencialidad de los datos como un respeto a la dignidad humana de la persona, pero además la otra, la cultura. Si yo siento un rechazo oculto, tengo un prejuicio inconsciente, voy a discriminar de manera inconsciente. Otro de los detalles que hablaba el doctor Cristian es ese trato digno y trato humano, no es más que la empatía. La empatía es ponerte en los zapatos del otro y pensar en tratarlo como quieres que te traten. Es la base de los derechos humanos, es la base sobre la cual descansa la cultura de paz. Tus derechos son mis derechos. Entonces, para terminar con esta primera parte de mi plática, quiero recordarles que en la progresividad del derecho a la discriminación e igualdad en nuestro país, como parte de este sistema regional de derechos humanos al cual pertenecemos, está reconocido como un derivado del derecho al libre desarrollo de la personalidad, o bien el derecho a yo vivir mi vida como yo quiera libremente, sin ocasionar perjuicio a terceros y sin realizar actos ilícitos, está tutelado por nuestra Constitución, reforzado por criterios jurisprudenciales que obligan a que los demás lo respetemos. Respetemos esta libertad en la forma de vida de las personas y en esta progresividad, es decir, en este camino hacia adelante, en el fortalecimiento de la cultura en derechos humanos, sobre todo de grupos vulnerables como es la comunidad de género diverso, se adopta, se reconoce y se respeta y se introduce ya a través de actos de Estado en decisiones normativas el derecho a la identidad autopercibida, que no es más que respetar el nombre con el cual las personas de comunidad de género diverso se presentan ante la sociedad, aun y cuando éste no coincida con el sexo biológico. Pensar que vivimos en una sociedad binaria cuya construcción cultural y social solamente admite dos corrientes o dos formas, masculino o femenino, es negar la realidad que hoy tenemos ya en nuestra sociedad. La diversificación de la comunidad de género diverso, la visibilización de ellos como un grupo vulnerable que necesita mayor protección por parte del sistema de los derechos humanos, tanto interno como de fuente externa, se ve reflejada en estas decisiones que ya están en el sistema normativo de México. Por eso quiero reafirmar que quiero que se lleven a casa este deber que tenemos todos de respetar la identidad de género con la cual se presenten las personas, coincida o no con su sexo biológico. No podemos nosotros, en un acto de intolerancia o de violencia, referirnos a ellos con el nombre identitario, con el nombre registral, haciendo uso de violencia verbal y violencia psicológica, poniendo en evidencia que no coincide su presentación o su expresión de género, su identidad de género, con su sexo biológico. Entonces, si nosotros partimos de la sensibilización, de actuar precisamente con esta empatía, con este respeto a la dignidad humana, nos marcamos perfectamente en estos dos derechos humanos ya reconocidos en nuestro país como un deber de nosotros, todos los demás, los que vivimos alrededor de la comunidad de género diverso y personas trans,
¿verdad? De respetarlos nada más, olvidarnos de ellos y de la diferencia que puede resultar hacia las demás personas y verlos únicamente como seres humanos. Porque cuando nos dejamos de ocupar de la diferencia, vemos a la persona, al ser humano únicamente, y entonces nos ocupamos del ser humano. Ustedes como prestadores de servicio de salud, como bien dice el doctor Cristian, no atienden órganos sexuales, atienden personas. Y recordemos que el objeto, el bien jurídico tutelado de los prestadores de servicio a la salud es bastante importante. Es la salud de las personas. Bien, me permito, como última parte de esta exposición, hablarles sobre este informe que nos hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un trabajo conjunto con la Relatoría de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, al cual pertenece el derecho a la salud, que nos reafirma precisamente estos derechos de la comunidad de género diverso, pero además visualiza a través de un informe a lo largo de todo el continente, de los países del continente americano que formamos parte de este órgano regional, que arrojan datos con los cuales ellos pueden producir este informe e identificar cómo está la situación en materia de derechos humanos, y no solamente en esta igualdad formal que, recordemos, les había yo explicado en la clase pasada. Se trata de la igualdad ante la ley. La igualdad formal no es problema, la igualdad sustantiva es el problema, es decir, que de facto, en los hechos, se garantice, se respete y se proteja los derechos humanos de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, independientemente de su presentación sexual, de su identidad de género, de su expresión de género, o cualquier diferencia que nosotros podamos argumentar, sea contrario a mis ideas o a mi cosmovisión. Bien, este informe que les hago mención nos señala que el concepto de reconocimiento de identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podrá o no corresponder con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones del género con el cual la persona se identifica. Es decir, podemos hablar de una persona trans que solamente se vista de forma distinta al sexo biológico, es decir, una mujer que se vista y se arregle y se conduzca como varón, o una persona trans que sea sexo biológico varón y se vista, se arregle y se conduzca como mujer, sin que haya todavía alguna invasión, alguna intervención quirúrgica para un cambio de sexo ya en el cuerpo, ¿no? Pero eso no es lo importante es el reconocimiento que se da en estos niveles extraterritoriales a México, en estos organismos regionales de protección de los derechos humanos, a la identidad de género. Precisamente de ahí es donde México la adopta y ya se reconoce como un derecho humano. Hacia el interior de México, el derecho a la identidad de género autopercibida. En esto tenemos una palomita, de acuerdo a este informe, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que México presenta grandes avances en la garantía y el respeto del derecho humano a la identidad autopercibida, ya que se estableció, y eso lo vamos viendo cada vez con más frecuencia, que con un simple trámite administrativo se realice la rectificación del sexo en el documento de identidad. Es decir, no es necesario ahora ya acudir a los juzgados a pedir este cambio, como un cambio este cambio de identidad sexual, sino que ya en México tenemos garantizado, tienen garantizado las personas de la comunidad de género diverso la posibilidad de acudir directamente a las oficinas del registro civil y realizar estos cambios que consideran necesarios de acuerdo a su identidad sexual. Esto que permite que, teniendo un documento registral donde ya tenga una congruencia entre su expresión de género y la identidad de género, conste en un documento donde se avala esta identidad, un documento con valor público
ya no va a tener esta contradicción que pudiera presentarse, esa discriminación que pudiera presentarse en un trato diferenciado en sentido negativo, cuando no coincide en el documento registratario o en el documento de identidad el nombre biológico con la identidad de género con la cual se manifiesta. Esto también tendrá su efecto en el expediente clínico. Quiero mencionar que precisamente uno de los casos más de avanzada que tenemos en el continente americano y al cual le reconoce la Corte Interamericana ese avance en la progresividad de los derechos humanos es en Paraguay, quien en 2017 avanza en el derecho al respeto a este derecho humano de identidad de género y permite, mediante una resolución de su Ministerio de Salud y Bienestar, que a las personas trans se les reconozca utilizando su nombre social, es decir, el nombre social es precisamente ese con el cual ellas se autoperciben y se identifican. En las instituciones de salud, ¿cuál es la gran ventaja de esta resolución o de esta decisión estatal que impacta en la vida de las personas de la comunidad de género diverso? Bueno, que no va a ser necesario que en su ingreso, tránsito y proceso en un servicio de salud, en el uso de un servicio de salud, se les exija o bien se les discrimine porque no coincide su nombre de identidad autopercibida con el documento de identidad. Se les admite, ya se les reconoce que dentro de los servicios de salud de este país se les identifique de una manera institucional con el nombre social. Claro, lo ideal es tener el documento de registro ya validando esta identidad de género, expresión de género. Pero si estás en el trámite del registro o si no has podido hacerlo, se te reconoce ya este derecho de la identidad autopercibida para que tu tránsito en esta institución de salud en Paraguay se utilice tu nombre social. Esto en realidad es un avance normativo, vuelvo a repetir, porque el problema cultural es algo que es el verdadero reto para todos los que caminamos en esta progresividad de respeto a los derechos humanos de todos y todas las personas. El reto cultural es precisamente eliminar el prejuicio. En este caso, eliminar el prejuicio que hace que con suma frecuencia las personas no sean llamadas por su nombre social y deban soportar la humillación de ser llamadas en público de una manera ofensiva por su nombre de pila o registral y que en sus historias clínicas figuren únicamente sus datos. Aplaudo mucho el modelo de expediente respetuoso de la dignidad de las personas que nos mostró el doctor Cristian, porque como él bien dice, es un expediente inclusivo. Yo le añadiría que no solamente es un expediente inclusivo, sino que es un expediente que respeta el derecho a la identidad autopercibida de la comunidad de género diverso. Ahora, en México, actuar en contra de este derecho puede configurar una forma de violencia que es un ilícito, que se llama violencia de género, discriminación y violencia de género. Entonces, no puede ser inocuo que sigamos por prejuicio social lastimando la dignidad de las personas de la comunidad de género diverso, no respetando este nombre social con el cual ellas deciden identificarse ante los demás. Bien, continuando precisamente en este análisis que nos hace la Corte Interamericana en este informe del 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nota que las personas trans y de género diverso ven severamente limitado el goce de su derecho humano a la salud, principalmente como consecuencia de la patologización de sus identidades. Yo creo que ustedes tienen más claro qué es la patologización, yo ya lo tengo claro, pero ahorita se los explico, ¿verdad? Por la falta del reconocimiento de su identidad de género y por los altos niveles de violencia y discriminación que sufren al buscar la atención médica. ¿Qué es la patologización de la transexualidad o de la
de ser transgénero, bueno, pues estaba considerado hasta antes del 2018 en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS. El documento se llama CIE-11 como un trastorno mental. Es a partir del 2018 cuando la OMS emite una resolución donde elimina de las categorías de trastorno mental a las identidades trans y de género, con lo cual es un gran avance, ¿verdad?, en el respeto a la dignidad de las personas. Dejamos de ver a la comunidad de género diverso, a las comunidades integrantes de los grupos trans como personas con trastorno mental, y esto ya impacta en el sistema jurídico tanto hacia nuestro interior en el país, tanto es así que se les está reconociendo ya esta libre autodeterminación en su manifestación o construcción de género. Lo vemos en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿verdad? Y lo vemos también en esta progresividad o perfeccionamiento de los derechos en beneficio de las personas trans y comunidad de género diverso, como lo es el derecho a la identidad autopercibida. Yo les quiero mencionar en esta misma línea que el objetivo de estas campañas de sensibilización y de información para prestadores de servicios de salud es lograr el trato digno acorde a la identidad de género autopercibida. No hacerlo así es violencia simbólica y psicológica al dirigirse hacia las personas trans de forma distinta a la cual se identifican, o el nombre social, el cual se debe respetar aun cuando no conste, o bien sea diferente al que obra en su documento reconocimiento efectivo de la identidad de género. Yo los vuelvo a invitar a realizar estos ejercicios de reflexión personal, estas campañas de difusión. Ustedes pueden ser divulgadores de los derechos humanos, de esta información que ustedes están adquiriendo, pasarla a sus compañeros que no tienen parte de formar parte, no forman parte de estas actividades educativas, que lleva un doble objetivo. Por un lado, informar, por el otro lado, sensibilizar. E informar en una primera instancia de estos derechos humanos que son de construcción novedosa, progresista para nuestro país, ¿verdad? Como parte de este ejercicio y fortalecimiento que tenemos ya de la cultura de protección de los derechos humanos y su eficacia en el impacto de la vida de las personas. Los derechos humanos desde una visión holística, pues suenan bien como poesía. Ahí no nos sirven, necesitamos aterrizarlos en el día a día de la vida de las personas y vivir en esta reciprocidad de tus derechos son mis derechos, respetarlos para que sean respetados los míos, porque finalmente todos somos parte de esta sociedad, todos convivimos, todos necesitamos. Y la otra, si yo actúo de manera contraria en estos derechos tan específicos que se generaron para proteger a la comunidad de género diverso, estoy cometiendo figuras ilícitas que ya analizamos la primera sesión, que pueden englobarse en discriminación y en violencia de género, ¿verdad? Pero viene la otra, y esta es la parte cultural. Esto es lo verdaderamente importante de esta cultura de los derechos humanos que debe de permear hacia el interior de las personas a través de estos ejercicios de sensibilización. Necesitamos deconstruirnos hacia el interior, analizarnos, reflexionar qué parte de mí limita mi actuación como profesional de la salud por mi prejuicio, qué parte de mí rechaza lo diferente, y esto genera una violencia invisible que hace que yo o se refleja en un trato diferenciado en sentido negativo hacia eso que yo rechazo, hacia eso que para mí es diferente. Necesitamos caminar hacia el respeto de todas las personas más allá de las diferencias. Normalizar en una relación de respeto de los derechos humanos y cultura de paz, porque precisamente caminar sobre los derechos humanos es hablar sobre la cultura de paz de todos y cada uno de nosotros, de todos y cada uno de nuestros pacientes, y dejar de importar la diferencia de lo que veo y encontrar la semejanza
en lo que me encuentro, ¿verdad? El ser humano que estoy atendiendo, pues es un ser humano como yo. A partir de esta semejanza es donde nosotros podemos normalizar la diferencia y caminar en esta perspectiva en derechos humanos que ya sabemos debe formar parte de nuestra actuación en el día a día como prestadores de servicios de salud. Ha sido un honor estar con ustedes nuevamente. Agradezco la invitación a la maestra Lupita y bueno, pues quedamos a la orden en la siguiente etapa donde se abren ya las preguntas y las respuestas. Muchas gracias, doctora Karina, excelente, muy bien. Pues estamos en esa etapa, ¿verdad?, de concientización y de sensibilización. Y bueno, otorguemos ese trato humano. Doctor Cristian, ¿hay preguntas para ambos por aquí? Gracias, doctor. Permítanme. Ok, bien. Vamos a la sección de preguntas con nuestras acompañantes, José y Isa. Bueno, Lupita, hay comentarios y bueno, ante todo, pues felicidades a los dos exponentes, estuvieron excelente los dos. Y Claudia Hernández nos dice, en la formación universitaria de las enfermeras, entendemos que existen científicos en esta área que nos dejan claro el papel de las personas que atendemos. No asignamos ningún adjetivo, sino antes siempre valorar. Y me gustó mucho el caso que expuso el doctor cuando hablaba de la parte de la aplicación de la sonda, donde estamos nosotros formadas como enfermeras a decir hasta dónde es mi competencia, ¿verdad? Entonces, sabiendo que este tipo de pacientes han tenido una cirugía especial, ¿verdad? Obviamente, el aferrarnos a poner una sonda implica que vamos a dañar. Y yo creo que la enfermera está preparada para eso, para poder aceptar que no es de su competencia. Y mi pregunta, doctora, o al doctor, a ver, aquí es que la capté por acá porque nos la pusieron en el chat. Dice, estoy de acuerdo, nos dice Rosa, estoy de acuerdo que es un derecho humano. Sin embargo, nuestra cultura aún es muy fuerte, aún en los profesionales de la salud, con interponer nuestra ética profesional a nuestras costumbres culturales sin que se interponga el rechazo. ¿Qué opina acerca de esta parte cultural, doctor? Justo, es lo que platicábamos en la clase previa, ¿no? O sea, el constructo social en el cual nos hemos crecido, desarrollado y formado es diferente, bueno, o más bien no es diferente al que recibimos en el trato en la escuela. O sea, en el trato en la escuela recibimos una formación un poco sexista y heteronormada, que es lo que vemos, o sea, el reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces, no aplicamos, o sea, todas esas cuestiones, ya un poco más de la aceptación, la ética en el paciente, y es un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? O sea, al final de cuentas. Que vendría siendo una barrera, o sea, a lo mejor esa parte cultural, una barrera para a lo mejor esa violencia invisible que mencionaba la licenciada, que me pareció muy atinada, ese concepto de violencia invisible, porque sí la hay, existe ese rechazo, y quizás a lo mejor por ese rechazo venga la violencia, ¿verdad? Pues gracias, Isa, no sé si tengas por ahí otra preguntita. Sí, muchas gracias, un gusto conocerlo, doctor Cristian, y saludarla nuevamente, doctora Karina. Hola, qué gusto. Buenas noches. Gracias, buenas noches. De María Guadalupe Miramontes, dice, por favor, me gustaría que nos reiteren qué procede cuando la persona que llega a ser atendida tiene un expediente con un género y se manifiesta con otro, porque sé que debo respetar y lo haré, pero me preocupa que me pida que le acomode en la sala de mujeres cuando su nombre en documento es masculino, Pedro, por ejemplo. No todos los hospitales tienen salas individuales y eso es preocupante porque ante cualquier evento legal yo tengo un expediente con datos que son los
que me respaldan. Y entiendo que la Constitución dice que sobre el bien individual se debe considerar el de la comunidad. Gracias, saludos desde Nayarit. Y en relación a la pregunta de Lupita Miramontes, también hago referencia a que muchos de nuestros hospitales ya se enfrentan con este tipo de situaciones, en donde hasta el mismo personal, no solamente pacientes, mismo personal ya tienen esta denominación de género, de masculino a femenino, por ejemplo, y no tienen tampoco vestidores. Entonces nos hemos enfrentado a esas situaciones en donde se dice el derecho del otro llega hasta donde está el mío o inicia el mío. Sin embargo, como que no están adaptados en este sentido en infraestructura para este tipo de situaciones. ¿Qué nos pueden aportar, por favor? Maestro, doctor, ¿quiere que inicie desde la óptica legal? Sí, por favor. Bien. Bueno, pues es que la solución es bien sencilla. Mira, a veces damos muchos brincos, está el suelo muy parejo, ¿verdad? Y ahora ya hablamos de dos sexos biológicos y comunidad de género diverso, y tenemos baños y vestidores y dormitorios y salas para hombres y mujeres, pues ahora vamos a tener que tener baños, vestidores y dormitorios para hombres, mujeres y comunidad de género diverso. Desde el criterio de la Suprema Corte, esto se les denomina como mixto, ¿no? Entonces, esto es el camino hacia el cual hay que ir. Esta es la verdadera eficacia de los derechos humanos, ¿no? Como bien dice, y dice muy bien, es una pregunta muy pertinente, muy atinada, y bueno, yo voy a respetar la confidencialidad del expediente clínico, ¿verdad? Voy a respetar la identidad autopercibida, voy a respetar el nombre social, pero ¿qué conflicto puedo tener o se me va a presentar si su identidad, su sexo biológico es hombre? La reglamentación o la institucionalidad me obliga a ponerla no sé, la sala, díganme el nombre correcto, en donde van los varones, ¿verdad? Pero resulta que ella, su identidad autopercibida es mujer, ¿no? Pues entonces, de acuerdo, fíjense, en este caso específico, tendría que ser tratada como mujer, porque si no sería una forma de violencia y discriminación. Este caso lo vemos nosotros en una sentencia interamericana de derechos humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de un caso de violencia a una persona trans que se llama Vicky Hernández, que es donde por primera vez la Corte Interamericana señala que si se ostenta como mujer, si se percibe como mujer, entra dentro de la protección de la Convención de Belém do Pará. ¿Qué es la Convención de Belém do Pará? Es un documento de corte regional, para que me entiendan, es un tratado regional, ¿verdad?, que habla de todas las formas de eliminación de violencia en contra de la mujer y que es obligatorio para los estados de América que formamos parte de la OEA, ¿verdad? Es aplicable en México. Entonces, de acuerdo a este criterio, siguiendo esta línea que nos da la Corte Interamericana, tendría que identificarse con su sexo autopercibido, que sería mujer, y tendríamos que ubicarlo en la sala de mujeres. Pero puede ser un conflicto a nivel institucional, ¿verdad? Pudiéramos crear salas mixtas, ¿verdad? Pero también habría que tener la empatía, ¿verdad?, de que estas salas mixtas no estén tan mezclados en esta diversidad sexual, que se sientan revictimizados y se sientan en un trato indigno, ¿no? Que ahora, bueno, pues ahora todos juntos, ¿no? Porque eso también pudiera resultar contraproducente, ¿no? Entonces aquí sí bien merece un análisis desde la óptica institucional, de la perspectiva de género, ¿verdad? De cuál es el paso que sigue. ¿Qué vestidor vamos a desocupar para volverlo mixto, por ejemplo? ¿No? ¿Qué baño vamos a dejar de ponerle hombre-mujer para que sea un baño mixto? ¿A qué salas de recuperación vamos a llevar a los pacientes de comunidad de género diverso? Dígame, doctor, como duda, la paciente que usted atendió en este caso que nos planteó, ¿en qué sala siguió su proceso postoperatorio? Ella estuvo en una sala aislada, o sea, en un cuarto aislado. Y justo para allá va ahorita que termine. Adelante entonces, doctor. Oye, Con mire, eso, desde la óptica legal, ese es el camino a seguir. Creo que, miren, voy a
rapidito voy a volver a presentar, ahí ven la presentación, Sí, para el repaso, sí, de ¿Verdad? la sesión anterior. para contestar un poquito ahí la pregunta. Entonces, lo primero en la afirmación de género en el área de salud es saber las definiciones. O sea, sexo asignado al nacer, lo que vimos es masculino o femenino, y solamente son las características externas. El rol de género es las actitudes, actividades e intereses que nos designan como masculino o femenino. Y la identidad de género es la percepción de cada persona de sentirse como hombre, mujer u otro. Entonces, en esta, para contestar, no significa que yo en el expediente clínico, o sea, no tengo que poner estos datos, es importante. Yo tengo que poner el nombre preferido, pero como es un documento médico legal, tengo que poner el nombre legal, o sea, en el cual está en su acta de nacimiento, en su identificación oficial, y es importante que yo ponga igual, o sea, cuál es el sexo asignado al nacer, pero cuál es la identidad, o sea, la autopercepción. Yo no tengo que dejar, o sea, ¿cómo se llama? De dejar todos estos pasos, pero sí tengo que incluir estos, del sexo asignado al nacer y la identidad de género, porque las recomendaciones, como ya vimos, en qué sala la tengo que hospitalizar a esta paciente, pues tiene que ser basada en la identidad de género, o sea, en un área donde estén mujeres. Pero yo les pregunto a ustedes, ahorita, cuando tienen una sala a todos los pacientes, ¿a poco todos los pacientes saben con cuál género se autopercibe la otra persona? O entre los pacientes se andan preguntando el género. Oye, ¿tú qué género eres? ¿Cómo te identificas? No. O sea, díganme dónde. Entonces, sí, así veamos las recomendaciones. Si no tenemos la infraestructura adecuada, o sea que, como sabemos, en muchos hospitales tenemos cuartos comunitarios, pero a veces ni tienen cortina. O sea, ¿dónde voy a meter a una persona que tiene ansiedad porque la discriminen en un área hospitalaria por los pacientes o por el mismo personal? Pues lo metes a una habitación privada, pero idealmente debería de ser bajo la identidad de género, ya sea hombre, mujer o Mujer. ¿verdad? Entonces eso es importante. No quitamos del expediente clínico algunos datos, es más, agregamos otros y la identidad de género es lo que prevalece. Si no tenemos la infraestructura, pues lo ponemos en un aislado, ¿no? Un poquito para contestar la pregunta. Gracias, doctor. Bien. Y gran parte de este problema es la educación. Como comentábamos en la sesión anterior, doctor, ¿a quién de nosotros durante nuestra formación nos dieron la orientación para atender en casos de diversidad de género? Díganos. A ninguno, ¿sí? Desgraciadamente, esto hay que retomarlo también desde la formación, porque por ahí veo una pregunta, ¿no, Isa? A ver, acerca de los derechos humanos desde la primaria o desde la infancia, por ahí la vi. ¿Sí? Maestra Finita. No, no la identifico, pero yo tenía una pregunta parecida. Dos comentarios, dice, en la actualidad también debemos de tomar en cuenta que ya existen personas de salud con otras preferencias, o sea, tenemos compañeros, y mi pregunta está encaminada a que si es necesario hacer programas para poder sensibilizar al personal de enfermería o personal sanitario, porque bien ha ido en aumento o hay este tipo de personas, o sea, esta comunidad de personas asiste más a los hospitales. Entonces, obviamente, pues nos estamos enfrentando a algo que, como tú dices, Lupita, pues no lo tenemos, o sea, dentro de nuestra formación y que, sin embargo, pues todavía hace rato estaba leyendo una investigación y hablaba sobre de lo que se quejaban estas personas, o sea, esta comunidad, ¿verdad? Y era precisamente, pues, la discriminación la que prevalecía. ¿Verdad? Que es violencia, el hecho de que no te refieras a él como sí. de su género, como así él lo siente en su género, es violencia. Así es. ¿Sí? Es una violencia de identidad. Okay. Entonces, sí se hace necesario estos programas, licenciada Karina. Sí, fíjese usted que, reitero, y bueno,
mucho de las labores que yo hago es hacer hincapié en que el reto no es normativo, sino cultural, ¿no? Cultural, pero además de eficacia de los derechos. O sea, nosotros estamos obligados, el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho humano al respeto a la diversidad, a esta identidad de género autopercibida, ¿no? A este respeto al respeto a la igualdad y a la no discriminación de todas las personas. Finalmente, el dinamismo de la sociedad nos va enfrentando a retos, ¿verdad? En el día a día. Hoy se plantea uno, pero no crean que el sector salud es el único. Este mismo reto lo tenemos en el sector educativo, ¿no? Bueno, ¿y a dónde? ¿A dónde los integrantes de la comunidad de género diverso, a dónde van? Bueno, pues la solución que se ha planteado, pero claro, esto depende de la disponibilidad presupuestal, ¿no? Definitivamente no es algo de generación espontánea, ni es voluntarismo. Necesitamos capacidad presupuestal, poder tener estas salas donde la comunidad de género diverso pueda desarrollar su estancia pre, durante y post-hospitalaria sin el mayor problema, estos consultorios donde se les dé el trato digno, estos baños y vestidores, no solo para pacientes, sino también para los compañeros prestadores de servicios de salud que pertenecen a la comunidad de género diverso y que de alguna manera están invisibilizados, ¿no? Porque como que, bueno, ya en la cantidad de cosas que tenemos que hacer en salud, pues ya al final también tienen necesidades específicas que van de la mano de este derecho a la identidad autopercibida. Esos son los retos y finalmente las líneas de acción pues dependen de institucionalidad, de capacidad presupuestal, pero hay cosas que nosotros sí podemos hacer y esta parte de la responsabilidad personal tiene que ver con la empatía, con el respeto a la dignidad humana, con el tratar a todos y a todas sin pensar en las diferencias, sino únicamente en la semejanza que nos une, que es la humanidad, ¿no? Pensar que algún día puedo yo estar de aquel lado, ¿verdad? Estar en la cama de hospital donde necesite ser atendido y pensando en esta semejanza que nos da la humanidad, pues generar los mayores valores de solidaridad y fraternidad. Claro, es un sueño, ese es el deseo, pero estas actividades te hacen pensar que es posible, porque todos los que hoy participan quieren saber qué y cómo. Bueno, pues yo aplaudo estas iniciativas, aplaudo estos ejercicios de educación y estos espacios de reflexión para que podamos caminar a una eficacia, un respeto de la diferencia y dejemos de estar tomando medidas especiales, temporales, como poner un baño mixto, ¿no? Y llegar a lo óptimo de la inclusión, que es el diseño universal. Ese es el objetivo deseado, llegar al diseño universal donde todos y todas ejerzan de manera libre y plena sus derechos humanos, en este caso es el derecho a la salud. Y solamente quiero añadir un poco de historia zapoteca, historia mexicana, ¿verdad? Nosotros pensamos que la homosexualidad o la comunidad de género diverso es algo nuevo, como un reconocimiento, con un reconocimiento social. Y bueno, dentro del análisis del documento de la Corte Interamericana, me encontré con la figura del mushe. Si no se pronuncia de esa manera pido disculpas, ¿verdad? El zapoteco. Es un fenómeno cultural que reconoce la homosexualidad en estas culturas ancestrales, como la cultura zapoteca, donde hay un tercer sexo reconocido, que además es una construcción social, así era reconocido en esa cultura zapoteca, y no como un elemento biológico, no se identificaba la parte de determinismo biológico entre hombre y mujer, sino que era reconocido como un tercer sexo que ni era ni más ni menos, solamente era integrante de la sociedad zapoteca. Qué sorpresa pensar, ¿verdad?, que hace 1500 años, no sé cuál es la línea del tiempo de la cultura zapoteca, no la recuerdo claramente en este momento, pero ¿qué debe de ser para nosotros? Pues un ejemplo a seguir, ¿verdad? Si en esta cultura de tantos años hacia este reconocimiento, como uno más, pues porque nosotros
que venimos y descendemos de toda esta construcción de culturas ancestrales en México, ¿verdad? No recordamos eso en nuestra idiosincrasia y nos ocupamos de ver a las personas como integrantes todos en condiciones de igualdad en la sociedad. Gracias que nos permitiste recordar, sí, el mushe, sí, el mushe, sí. Bien, igual, fíjate, deberíamos de incluir en nuestros estudios de enfermería quirúrgica, porque yo recuerde, no te dan cirugía de cambio de sexo. ¿A ustedes sí la llevaron? A mí no me la dieron. Durante mi formación, Isa, es algo que no tocamos. Cirugía plástica. Sí. Ves cirugía plástica, pero no te dan cambio de sexo. Te vas por cirugía en el otro sentido, ¿no? Entonces sí es interesante, ¿verdad? Que vayamos introduciendo, ¿no?, esos aspectos. Bien, ¿algún comentario más, doctor? No, justo nada Isa. más para recordarles que, o sea, un programa exitoso, o sea, un ambiente exitoso hospitalario es aquel en el cual su personal por lo menos recibe una capacitación anual para la atención de las personas transgénero. Y si el personal es, o sea, el que tiene el trato directo, que tiene mucha más trato con los pacientes, ya sea una clínica o, por ejemplo, una sala del hospital específica, que digamos, esta sala es para personas transgénero o con género variable. O sea, esa personal debería capacitarse de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo, más, o sea, de las que ya se dieron anualmente. Entonces, sí es importante que veamos que para tener un programa exitoso, pues tenemos que capacitarnos. Y justo lo que también menciona de la escuela, o sea, nunca, o sea, por ejemplo, a mí tampoco en la escuela me dijeron término vaginoplastía, o sea, jamás. O sea, jamás supe, o sea, cuáles son las técnicas que se utilizan o cuáles son los tipos para esa afirmación de género, porque así se le llama. O sea, recordemos que el término es, en lugar de cambio de sexo, es reafirmación de género. Tipo de cirugías, o sea, no las conocemos. Entonces, ahí andamos viendo con esta paciente, por ejemplo, y dices, no, pues es que tiene una cirugía de reafirmación de género, ya no tiene pene, tiene una vaginoplastía. ¿Qué onda? Se queda así el personal, ¿no? Entonces es como, pues, algo que no conocemos y que es fundamental en nuestra práctica diaria, ¿no? Sí, así es. Bueno, gracias por ese comentario. Sí, no es cambio de sexo, ¿me lo repite, por favor? Reafirmación de Reafirmación. Género. Reafirmación de género. Correcto. Ojo. Sí. ¿Alguna, Isa? No, maestra, felicitarlos por extender las felicitaciones de nuestros participantes, agradecerles la generosidad de su tiempo y compartir sus conocimientos con nosotros. Y bueno, sin duda es un gran reto que se enfrentan las instituciones, tanto públicas como privadas. Recuerdo ahora la temporada que estuve en Canadá, de hecho, como lo mencionaba la doctora Karina, ya no solo es en las instituciones de salud, sino también en las educativas. En relación a las escuelas, ya hay allá baños también para este tipo de personas, ¿no? Con este tipo de identidad de género. Entonces, era interesante porque algún día mi hija me comentó que estaban saturados los baños de las niñas y dice, entonces mi amiga y yo nos fuimos al baño de las personas con esa denominación y dice, y mami, estaban más limpios, dice, porque obviamente no hay niños en esta escuela con esa denominación todavía, pero ya tienen la infraestructura y esa fue la experiencia que viví junto con mi hija, ¿no? Entonces, nos falta mucho, nos falta no solamente en las instituciones de salud, educativas, sino, ya públicas, sociales. Entonces, es un tema que nos enseña también, sobre todo, a dar un trato humanitario, no más allá del sexo de los pacientes. Entonces, desde siempre hemos sabido en las escuelas, eso nos enseñan a no juzgar, y creo que con eso nos debemos quedar y a reforzar ahora, actualizar nuestros tratos a ese tipo de personas. Es un último comentario
no lo quiero dejar pasar porque se me hace que Julio la semana pasada también hizo comentarios. Sí. Y él nos dice, tiene 2 comentarios ahorita, Julio Rodríguez, dice, cuidado, respeto a los derechos humanos es una obligación y no hacerlo trae consigo una sanción grave. Y acá el otro comentario de Julio dice, el tema legal para el personal médico es de vital importancia, ya que la violación a los derechos humanos en este grupo de personas puede llegar a constituir un delito y hacerse acreedores a una sanción considerable desde la prisión hasta la inhabilitación a ejercer la medicina. No sé qué tanto. ¿Se acuerdan que la primera sesión hablamos del derecho a la igualdad y no discriminación? Sí. Y les hablé de las sanciones, ¿no? Que había sanciones administrativas, como la del CONAPRED, ¿no? Que podía ser disculpas, podía ser una multa, una reparación, algo así, ¿no? Teníamos la que podía producirse mediante una queja de la Comisión de Derechos Humanos, estatal o nacional, ¿no? Que bueno, es de mayor impacto porque involucra a organismos públicos, ¿verdad? Y en este caso las quejas no llegan en contra de la persona, sino en contra del secretario de salud, por ejemplo, ¿no? O el director del IMSS, por ejemplo, ¿no? Pero que les decía yo que la forma más grave de sanción que puede derivarse de una forma de discriminación, en este caso sería discriminación por razones de género, es precisamente el delito de discriminación. Y se referencia a su establecimiento en el Código Penal Federal para aquellos que laboran en hospitales federales, pero también en cada estado existe esta forma del delito que se llama discriminación. Entonces, bueno, no es optativo, regreso a lo que les dije en la primera sesión, es un deber legal, pero es mejor hacerlo convencido que es lo que tengo que hacer. Es muchísimo mejor. Tener esa sensibilidad, ¿verdad? Esa sensibilidad. Por aquí hay una de Rosa María González muy interesante, sí, en esos de aislarlos o mixtos o aparte. Sí. Dice, pero aislarlos no es discriminación. Pudiera parecer segregación, por supuesto que sí pudiera parecer segregación, ¿verdad? Habría que preguntarle al paciente si él quiere estar en un cuarto especial o a la sala donde le correspondería estar. Cuando inicié mis trabajos como abogado de médicos hace más de 20 años, aparecía apenas el llamado consentimiento informado y el expediente clínico, ¿no? Cuando apareció la CONAMED, ¿verdad? Estamos hablando por ahí del 2000, si no mal no recuerdo, 1999, y hablaba yo del trato empático con los médicos. Les decía yo que la mayor detonador de problemas médico-paciente o prestador de servicios de salud-paciente es el trato agresivo y violento, el trato brusco, el trato donde no te explican, donde nada te dicen. Entonces salvábamos de las 3 C, les decía yo, doctor, sea usted empático, por favor, ¿verdad? Por favor, trate bien a sus pacientes, hábleles de lo que les va a hacer y qué les va a dar para que ellos se entiendan. Háblenles de manera clara, por favor. Entonces hablábamos de la confianza, calidad y calidez. Yo creo que esas reglas sirven a aplicar. Definitivamente, hablar con los pacientes de una manera cálida, de una manera respetuosa, profesional, por supuesto, hace la diferencia, ¿no? Hace la diferencia en las consecuencias legales o no consecuencias legales que se pueden derivar del actuar de los prestadores de servicios de salud.